Hola, pues buenas tardes. Gracias a San Fermín 78 Gogoan y muchas gracias a Sabino. Tuvimos hace 2 años, me parece un poquito antes de la pandemia, la satisfacción de tenerte por allí, por Valencia, en una charla que hicimos sobre los crímenes de Estado, ¿no? En la que pudimos conocer de primera mano... no se me oye, perdón. Es que tengo poquita voz y, bueno, pues estaba diciéndole a Sabino que tuvimos el placer de tenerlo por Valencia hace 2 años, un poquito antes de la pandemia, en una actividad que realizamos sobre los crímenes de Estado y, bueno, pues pudimos estar más cerca, ¿no?, de vuestra lucha y de los objetivos que os planteáis. Y, bueno, pues agradeceros, ¿no?, la invitación a estar aquí, que es, pues, bueno, pues un orgullo, ¿no?, y una satisfacción compartir la mesa con Celso y con Nati. Nosotras, nuestra asociación, bueno, es una asociación tipo plataforma, colectivo, entidad, ¿no?, que surgimos en 2016 con el ánimo de desarrollar en Valencia iniciativas que influyeran dentro del movimiento memorialista sobre los temas relacionados con el derecho a la tutela judicial de las víctimas del franquismo. Era un tema que no se abordaba desde las organizaciones tradicionales que venían realizando actuaciones de memoria. Entonces nos constituimos un poco con este objetivo y desde ese momento nos incorporamos en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA. En este tiempo hemos intentado vincular a los colectivos más numerosos o más relevantes de algún modo de víctimas del franquismo, vincularlos a la querella argentina. En 2018, creo que presentamos en el Consulado de Madrid unas 400 denuncias correspondientes a personas fusiladas y asesinadas en el cementerio de Paterna. Luego hablaré un poquito más de este caso, que es una de las grandes fosas comunes que existe en el País Valenciano. Y hace un mes, escasamente, hemos presentado otro grupo de denuncias que corresponden a personas fusiladas en las proximidades del cementerio civil de Castellón, donde se fusilaron en el mismo periodo aproximadamente que en Valencia a 950 personas. Hasta ahora, después hablaré más de esto, hasta hace poquito tiempo, estas víctimas han estado olvidadas en las fosas y ha costado mucho iniciar los procesos que actualmente están en marcha de exhumación. Paralelamente a estas iniciativas hemos intentado poner en marcha esta reivindicación de nuestro derecho a la justicia, presentando algunas querellas por torturas en los juzgados de Valencia. He traído unos poquitos ejemplares de este libro que hemos publicado, donde hemos recogido estas querellas que hemos presentado, por si os interesa conocerlas más en detalle. Yo solamente voy a señalarlas un poco sucintamente, ¿no? Han sido hasta la fecha 3 grupos de querellas por torturas, unas primeras en las que se querellaban 6 personas que habían sido detenidas junto a 20 personas más en su juventud, en el año 1971, cuando eran estudiantes universitarios. En ese momento se les aplicó un estado de excepción que estaba vigente porque se estaba produciendo el juicio de Burgos. Estuvieron algunos de ellos hasta 19 días en dependencias policiales de la Brigada Político-Social, fueron salvajemente torturados y dieron un paso importante en aquel momento, y es que cuando llegaron a la cárcel Modelo de Valencia, las torturas eran evidentes, tenían partes de los médicos forenses y presentaron en ese mismo momento una denuncia contra la Brigada Político-Social. Y se produjo, no tuvo importancia jurídica, pero bueno, se produjo un primer juicio de faltas que no tuvo efecto, ¿no?, sobre la policía, pero se produjo un primer juicio de faltas contra algunos de los miembros de la Brigada Político-Social que para nosotros han sido famosos durante todo el franquismo, ¿no? Famosos por su barbarismo, ¿no?, y por su brutalidad. Posteriormente presentamos una querella que ha sido colectiva, la presentaban 11 personas y el sindicato Comisiones Obreras como acusación particular, correspondiente a detenciones ocurridas en los años 68 y 70. Eran sobre todo personas fundadoras después de las Comisiones Obreras y también fueron salvajemente torturados.
también denunciaron las familias, se desarrolló un movimiento importante de solidaridad contra las detenciones. Y en este caso, además de denunciar a los, para nosotros, famosos Manuel Ballesteros, Castellano, Benjamín Solsona, también denuncian en su querella a Miguel Rubio, que lo conoceréis porque posteriormente fue el jefe superior de la policía de Iruña, ¿no? O sea que por lo menos tiene una querella, este individuo tiene una querella en los juzgados que, como todas las demás, han sido desestimadas, pero que se va a presentar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y también presentamos otro grupo de querellas de 6 personas, entre las que está la mía personal, de personas que fuimos detenidas en el verano de 1975. Se nos aplicó el decreto ley antiterrorista, aprobado en agosto de ese año. En mi caso permanecí 9 días en las dependencias policiales y, bueno, ya he denunciado a los mismos policías que antes he nombrado por torturas y también me he querellado contra el juez instructor y el secretario del Juzgado Militar Permanente número 1 de la Tercera Región Militar que intervinieron en aquellos hechos. Tenemos en cartera otras próximas querellas que vamos a ir presentando a lo largo de este año, pero bueno, con estas iniciativas lo que estamos materializando es la reclamación de nuestro derecho a la justicia. Pensamos que es una manera de dejar constancia de la represión que no cesó durante toda la dictadura, porque digamos que esa primera fase, ¿no?, de la represión brutal de los primeros años del franquismo, quizás no hay manera de ocultarla, ¿no? Pero no hay que olvidar que hubo 8 estados de excepción entre 1959 y 1975, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? En un orden jurídico y político de excepción permanente, ¿no? 22.600 causas abiertas en el TOP que afectan a más de 50.000 personas, 5.500 personas condenadas civiles en consejos de guerra militar, de justicia militar entre 1960 y 1977. La respuesta a todas estas querellas hasta el momento por parte de los jueces, ya las conocéis, no son ninguna novedad. Tienen su origen en la sentencia del Tribunal Supremo de 2012 y con la ley de amnistía, con la supuesta prescripción de los hechos y el principio de legalidad, pues no las han tirado abajo y de momento han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Os he comentado que una de ellas va a pasar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las otras vamos a irlas llevando a distintos comités internacionales de derechos humanos y del Comité contra la Tortura. Y además de estas querellas que he comentado por torturas, hemos presentado también por vía judicial querellas por desapariciones forzosas por personas fusiladas en Paterna. En este caso de las fosas de Paterna hay dos vías por las que se está buscando justicia y de momento las dos nos están conduciendo al mismo sitio. Una es esta que os he comentado de las querellas presentadas directamente por desaparición forzosa en el marco de los crímenes de lesa humanidad, y las otras son las denuncias que se intentan poner en los procesos mismos de exhumación. Voy a dar unas pequeñas cifras, datos de estas fosas del cementerio de Paterna. Paterna está muy cerquita de Valencia. Entre el 3 de abril del 39 y el 10 de enero del 56 se fusilaron a 2.237 personas. Daros cuenta que la ocupación de la ciudad de Valencia se produjo el 29 de marzo, el 30 entró el Cuerpo de Ejército de Galicia y el día 3 de abril, o sea, 3 días después, se produjeron los primeros 21 fusilamientos de personas teóricamente juzgadas en base a una sentencia de un consejo de guerra. A partir de ahí, los fusilamientos, los consejos de guerra, las condenas de muerte no cesan hasta, en este caso, como comentaba, el 10 de enero del 56, que se produce el asesinato del último guerrillero antifascista que está en estas fosas. En el cementerio está muy cerquita de un campo de tiro donde se produjeron los fusilamientos y con todo el estudio realizado en la actualidad del Camposanto, se sabe que hay al menos 154 fosas de distintos tamaños en las que fueron arrojando los cuerpos de todas estas personas. Algunas de ellas
en el momento al poco de ser fusiladas, pudieron ser rescatadas por sus familias porque tenían medios para hacerlo o algunos recursos y pudieron sacarlos de las fosas y enterrarlos individualmente. Hay dos casos, uno es el que fue rector de la Universidad de Valencia, doctor Peseta Alexandre, una persona muy reconocida, que sí que consiguió la familia sacarlo, y otro caso que comento brevemente es una mujer que se llamaba María Pérez La Cruz, era del puerto de Sagunto, muy joven, marchó al frente de Teruel, la hirieron al poco de aparecer allí. Cuando terminó la guerra, alguien la denunció de hechos que habían sucedido mientras ella estaba hospitalizada. Su familia alegó estos hechos y, sin embargo, el Consejo de Guerra dictó su pena de muerte. Entró en la cárcel con un niño pequeño, fue fusilada. En el 42 nadie supo qué pasó de su hijo. Pensamos que es un caso temprano de bebé robado, ¿no? Esta mujer sí que su familia pudo sacarla de la saca de ese día, de los fusilados de ese día, y la pudo enterrar aparte. Es una de las 17 mujeres de este conjunto de fusilados que hay en el cementerio de Paterna. Hasta 1985 no se produjo la primera investigación seria sobre estos fusilamientos. Un historiador local hizo su tesis doctoral sobre otro tema, descubrió que había en el registro civil unos libros abultadísimos sobre defunciones que no correspondían con la población de ese momento de Paterna, y decidió estudiar qué era eso y descubrió que había ocurrido eso, que en las proximidades del cementerio se habían fusilado a todas estas personas. En ese momento que se produce esta investigación y se hacen públicos los nombres, muchas de las familias que habían estado sosteniendo la memoria pese a los culatazos de la Guardia Civil, los insultos que recibían cada vez que iban al cementerio, encontraron por primera vez una confirmación de lo que sospechaban, de que sus familiares estaban allí. Eso, he dicho 1985. Bueno, pues hasta 2017 prácticamente no se inicia un proceso de exhumaciones científicas. Hasta ese momento se habían producido algunos intentos. La ley de Zapatero, que sí que permitía, la ley de memoria de Zapatero permitía que las familias pudieran iniciar procesos de exhumación. En el País Valenciano, que gobernaba la derecha cavernícola, pues fue absolutamente cercenada, se impedía su puesta en marcha, y solamente hasta que llegaron pues, los nuevos gobiernos progresistas se pudo iniciar un proceso de exhumación con subvenciones, hecho de manera como se deben hacer, ¿no? Y los informes de los equipos de arqueólogos que están realizando estas exhumaciones nos muestran dos cosas muy importantes. Una es que muestran la verdad. Ellos están en sus informes revelando lo que supuso aquella terrible represión, analizando que esas fosas no fueron fruto de la casualidad. Hay un plan sistemático de eliminación de una parte importante de la población, y para eso se trabaja de manera profesional para construir las fosas. Tienen evidencias de que los fusilamientos se produjeron siendo maniatados los presos, ¿no? Hay alambres y cuerdas junto a los restos. Hay evidencias de que las ejecuciones las realizaron miembros del Ejército, pero también de la Guardia Civil y también de civiles por los casquillos de bala que descubren en las fosas, ¿no? Y también es importante estos informes que ellos están haciendo cada vez, como decía, en la otra vía judicial, cada vez que ellos descubren los primeros restos humanos, acuden a los juzgados para intentar que los juzgados judicialicen ese proceso de exhumación, para que todos los hallazgos que se produzcan constituyan pruebas judiciales con las que establecer la naturaleza de estos crímenes. Y no están haciendo ni más ni menos que intentar que se aplique lo que la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas viene diciendo sistemáticamente. Dicen que estos procesos deben de judicializarse para que las pruebas permitan reafirmar
de qué tipo de crímenes estamos realizando. Estamos hablando cómo se realizaron y qué consecuencias eso tiene para la población y para los responsables. Sin embargo, las respuestas, como decía, han sido impedir por parte de los jueces, impedir ningún proceso, no judicializar ninguna de estas exhumaciones y, por tanto, se está vulnerando de manera reiterada las recomendaciones que, como decía el Comité Internacional sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, está señalando. Con la nueva ley de memoria, con lo que voy a terminar, con la nueva ley de memoria permitiría quizás dar un paso interesante, importante para las familias, y es que estos procesos ya deben de ser, y así lo dice la ley, aunque solamente en el ámbito administrativo, ya serán materia de las administraciones públicas, y también debería la nueva ley plantearse algo que no recoge y que las familias vienen fehacientemente reafirmando que necesitan, que es la anulación de todas las sentencias de estos consejos de guerra ignominiosos que se realizaron, que es la manera real, auténtica, aparte de haber, una vez ya recuperados los restos, pues de asegurar que sus familiares recuperan la dignidad y lo que les corresponde, ¿no? Ese derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación que establece la justicia universal para todas las víctimas del franquismo. No sabemos si lo vamos a conseguir, que la próxima ley recoja esos elementos, pero si no lo hace, seguiremos batallando porque es imprescindible que lleguemos hasta ahí, ¿no? Que lleguemos hasta condenar estos crímenes de manera certera, porque no podemos seguir permitiendo que se blanquee la dictadura criminal, que se banalice el franquismo, y necesitamos además esto para que nuestro futuro y nuestro presente democrático se consoliden, porque las amenazas antidemocráticas por parte de los fascistas y sus herederos pues, están ahí, ¿no? Y continúan. Entonces, me detengo aquí porque ya he consumido todo mi tiempo. Hay algunas cosas más que me hubiera gustado comentar sobre los procesos de exhumación, pero bueno, como me dice Sabine que no, ya lo voy a dejar aquí y en todo caso luego si tenéis alguna pregunta pues se puede ampliar más estos temas. Gracias.